Eh, y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. Connecting with us. El tema que vamos a tratar hoy, estamos hablando de las doctrinas básicas y fundamentales. And remember, we're talking about fundamental and basic doctrines. Pero esta doctrina que vamos a tocar hoy para mí es una de mis favoritas. But this doctrine that we're going to talk about is one of my favorites. Y quiero tratar de explicarlo lo mejor posible. And I'm going to try to explain it as best as I can. Y al final voy a dar espacio para, si usted tiene alguna pregunta, quiera aportar algo, entonces con mucho gusto lo hacemos. And at the end, I'm going to give space if you want to ask a question or you want to say something. We're going to have that open space. Entonces, si en el camino le surge algo, anótelo para que al final lo vamos a compartir. If on the way you have any questions or anything, write it down and we will share it at the end. El tema del que vamos a hablar es la santificación. We're going to be talking about sanctification. Y quiero comenzar preguntando, ¿quién es una persona santa? And I want to start by asking, who is a holy person? Nuestro concepto muchas veces es que la persona santa es aquella que no tiene pecado Our concept of a holy person is one who has no sin y que es perfecta. and that they're perfect. En la Iglesia Católica tienen un proceso para convertir a una persona en santa. In the Catholic Church, they have a process to turn a person into holy. Y le hablo de esto porque no en forma de crítica, sino explicando algunas de las diferencias que tenemos en nuestra doctrina. And I speak of this not in the form of criticism, but in the difference of doctrines that we have. Para la Iglesia Católica, para ser alguien llegar a ser santo, primero que tiene que pasar para poder aplicar, tiene que morir. In order to become a saint, what do you have to apply? O sea que si usted quiere ser santo en la Iglesia Católica, lo primero que tiene que hacer es morir. And it's that you have to die. So in order to become a saint in the Catholic Church, you have to die. Y pasa a la primera etapa, que es hacerse siervo de Dios. And you go to the first stage, which is becoming a servant of God. Y en esta etapa lo postulan con un informe de su vida. And in this stage, they postulate you with postula? Yeah. Sí, lo propone They propose you. por una... No, cuando a ti te dicen, puede ser Jessica, como que te propone. They give you like a proposal. Entonces, tiene que ver con su vida, con sus virtudes. It has to do with your life, with your virtues. Si este primer nivel pasa, entonces pasa a venerable. If you pass this first stage, you go into Venerable. Alguien búscalo ahí si quiere. venerable. En lo que ella busca la traducción de venerable, la congregación aprueba el informe Venerable. ajá. What? Bueno, la congregación aprueba el informe, So if you become to this stage, the congregation approves this proposal. se examinan los testimonios The testimonies are examined, y si el Papa aprueba esto, and if the Pope approves this, entonces se le declara venerable. then you become venerable. De ahí pasa al siguiente paso, que es el beato. Then you go to the next stage, which is Beato. Y ahí tiene que haber sucedido un milagro. and then after this, a miracle must have happened. Que alguien le haya pedido a esa persona muerta y entonces haya ocurrido un milagro. And that person had died and a miracle had happened. Y tiene que examinarse que eso haya ocurrido And you have to examine yourself that this must have happened. y entonces
pasa a ese siguiente nivel. and you go to the next step. Y entonces ya viene el de hacerse santo. And then it comes to the step of becoming a saint. Tiene que comprobarse que hay un segundo milagro You have to prove that there's a second miracle, y que haya ocurrido después de que lo hicieron beato. and you know that it happened after they blessed you. Beato. Bueno, entonces, Blessed, that they blessed you. el Papa, por ejemplo, Juan Pablo II, So the Pope murió en el año 2005 died in 2005. y él pasó este proceso del que le estoy hablando y ya lo nombraron santo And he went through this process that I'm talking about, and he's already named a saint después de 9 años, after 9 years, en el 2014. in 2004. A él le fue bien en este proceso porque era una persona muy querida dentro de la Iglesia Católica. And for him it went well because he was a well-loved person amongst the Catholic Church. Pero normalmente duran más años para cumplir con este proceso. But normally they last more years to comply with this process. Yo estoy hablando de que este es el sistema que tiene la Iglesia Católica. I'm talking about this being the system that the Catholic Church has. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Let's see what the Bible says. Filipenses capítulo 1, verso 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Philippians 1:1. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus, are Philippi with the bishops and deacons. Entonces Pablo le estaba escribiendo a los santos que estaban vivos. So Paul was writing to the saints who were alive. O sea que según la Biblia, para ser santo no hay que morirse. So according to the Bible, to be a saint, you don't have to die. La santificación significa separado para Dios Sanctification means separated for God, o separado para el servicio de Dios. or separated for the service of De God. manera que si usted es separado por Dios, eso le hace santo. Therefore, if you're separated for God, that makes you a saint. De manera que ahí es donde comienza la verdadera definición de santidad. That's where the true definition of sanctification starts. Usted y yo somos separados por Dios para su servicio. You and I are separated by God for His service. Esto tiene un propósito divino. This has a divine purpose. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebrews 10:10, by which will we have been sanctified through the offspring of the body of Jesus Christ, once for all. O sea que nuestra santificación no vino de nuestras obras. Therefore, our sanctification did not become through our works. Dice que fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. It says we were sanctified through the offering of Christ. O sea que nuestra santificación no es el resultado de nuestras obras. Meaning our sanctification is not the result of our works. Es el resultado del sacrificio de Cristo. It's the result of the sacrifice of Christ. Porque a través de ese sacrificio es que Él nos compró y nos separó para Él. Because through the sacrifice, He brought us and separated us for Him. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corinthians 12:30. But of Him are ye in Christ Jesus, who was made unto us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Entonces, aquí vemos que por medio de Cristo recibimos la sabiduría, So here we see that through Christ we receive wisdom, somos justificados. we are justified. ¿Qué significa justificado? Que no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo en nosotros. What does justify mean is not our justice, but Christ's justice in us. Somos santificados, igual gracias al sacrificio de Cristo, le pertenecemos a Él y somos separados. We are sanctified through the sacrifice of Christ,
We belong to Him and we are separated. Y redimidos es que somos perdonados. And redeemed is that we're forgiven. Ahora, esta parte es la parte legal. Now this part is that legal part. Es la parte donde se sostiene nuestra fe. And it's the part where our faith is sustained. Porque nuestra fe se sostiene en lo legal, que es la palabra de Dios. Because our faith is sustained on the legal, which is the word of God. Pero casi siempre hay una parte legal, pero hay otra parte que es la práctica. But almost always there's that legal part and the practical part. Lo legal fue lo que Cristo hizo para que nosotros podamos ser separados para el Señor. The legal part is what Christ did so we can be separated for the Lord. Pero vamos a pasar a lo práctico. Let's go to the practical. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 4. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. 1 Thessalonians 4:3-4. For this is the will of God, even your sanctification, that ye abstain from fornication, that each of you know how to possess himself of his own vessel in sanctification and honor. Y esta es la gran diferencia que tenemos con todas las demás religiones. And this is the great difference we have amongst all other religions. Que Dios nos separa para Él That God separates us from Him, y nosotros comenzamos a cuidar esa separación. and we start to take care of this separation. Las demás religiones de este mundo lo que tratan es de ganarse la separación. All other religions trying to win that separation. Nosotros entendemos que eso no lo podemos comprar ni ganar, We understand that we cannot buy or win that, sino que lo tenemos, lo cuidamos, but rather that we have to take care of porque it lo valoramos. because we value it. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ephesians 4:24. And put on the new man, that after God has been created in righteousness and holiness of truth. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que dice vestidos. It says to dress. Es como una decisión que yo puedo tomar It's a decision that I can make de colocarme ese vestido. of placing this garment. Habla de la justicia, la santidad y la verdad. It speaks about righteousness, wholeness, and truth. Necesito Isaac, ayúdame aquí, ven para acá. Esto es una cosa que me ayuda a explicar un poquito lo que es la santidad y lo que es la salvación. And this helps me explain a little what salvation and what holiness is. ¿Tú tienes algo debajo? ¿Te puedes quitar el suéter? You have something under to take off the side? ¿No? Siempre tiene algo. Ah, bueno, ok. Quítame, por favor. Es para explicar algo. It's to explain something. O alguien tiene... Bueno, ya se lo quito. Ok. Vamos a decir que esta es la salvación Let's say that this is salvation, y el Señor, él recibe a Cristo, and he receives Christ, lo confiesa como Señor y Salvador, confesses him as Lord and Savior, y yo soy el Señor. and I am the Lord, Y le voy a dar la salvación. and I'm going to give him salvation. Entonces le entrego esto y le digo, póntelo porque esta es tu salvación. And I give him this and I Ponte tell no, him, no, put it perdón. because this is your salvation. Es que pensé que era un jacket, pero era un suéter, pero está bien. Entonces, él se pone su suéter, So he puts on his sweater, ahí dice, vestíos de tu santificación. and it says, dressed with your sanctification. Entonces, el alegato que hay entre nosotros en el cristiandad es si él puede perder la salvación o no la puede perder. So the argument, in Christianity is whether he can lose his salvation or not. Aquí viene la pregunta, yo le di ese suéter, Here's the question. I gave him the que es la sweater, salvación. which is Él salvation. no lo merecía, pero es un regalo He didn't deserve it, but it's a gift, y yo se lo doy. and I give it to him. Pregunta, Question. ¿se la puedo quitar? Can I take it away from him? No, no, él no puede. ¿Cree usted que Dios
le dio eso y se lo quita. Do you think that God gave him this and he's going to take it away? Entonces, ¿qué significa esto? La salvación no se puede perder. So what does this mean? Salvation can't be lost? ¿Sabe? Dios no se la va a quitar, You know, God's not going to take it away from him. pero Él es el único que se lo puede quitar. But he's the only one that can take it off. Él es el que decide si se quita esa salvación o se la mantiene. He's the one that decides if he takes that salvation off Señor or he no keeps nos it va up. a quitar algo que ya nos dio. The Lord is not going to take something that he already gave Él to no lo us. quita. He doesn't take it off. Pero si usted ya no quiere vivir la vida cristiana, But if you don't want to live the Christian life si anymore, usted ya no le interesa el Señor, if you're not interested in the Lord anymore, usted voluntariamente se la está quitando. voluntarily you're taking it off. Usted es el que está despreciando el regalo, You're the one despising. pero Dios no se lo quita. But God Gracias, can take it away. Dele un aplauso y gracias a Dios. Y así como le explico la salvación, lo mismo dice vestíos con la santificación o con la santidad. And just like I explained salvation, it says to dress with holiness or righteousness. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Thessalonians 5:23. And the God of peace himself sanctify you wholly, and may your spirit and soul and body be preserved entire, without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Este es uno de mis versos favoritos And this is one of my favorite verses porque representa mi estilo de vida, because it represents my lifestyle. porque habla de una santidad completa. Because it talks about a complete whole sanctification, Y holiness. cada día yo trato de entender mejor esto, And every day I try to understand this a little bit more. de que yo como ser creado por Dios ande en armonía, espíritu, alma y cuerpo. As a being created by God, walk in harmony, spirit, body, and soul. Y aquí lo dice, que Dios nos santifique completamente, And here it says, may He sanctify us wholly, el espíritu, el alma y el cuerpo. the spirit, the soul, and body. ¿Sabe? En la Biblia hay tres agentes santificadores. You know, in the Bible, there are two sanctified agents. Y cada uno de estos agentes santificadores está dirigido a cada parte de nuestro ser, porque somos seres tripartitos. And each sanctified agent is directed to a certain part of our body because we are three-parted part. Si yo le doy un golpe a Jessica en el brazo, un puño, If I punch Jessica in the arm, tal vez yo no le di duro, maybe I didn't hit her hard. pero emocionalmente a ella le dolió más que el golpe, porque no esperaba que yo le diera ese golpe. But emotionally, it hurt more than the hit because she wasn't expecting it. Y ahí quiero que entiendan cómo a veces una herida emocional es peor que una física. And that's why I want you to understand that an emotional wound sometimes is greater than a physical wound. A veces una palabra duele más que un golpe. Sometimes a word hurts more than a hit, than hitting someone. Somos un ser físico, pero también somos emocionales. Because we're a physical being, but we're also emotional. Entonces, ¿cuáles son esos tres agentes santificadores? So what are these three sanctified agents? Primera de Juan 5, 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. 1 John 5, 7, 8. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth. For there are three who bear witness, the Spirit, the water, and the blood, and the three agree in one. Entonces nos habla de que hay tres agentes: So it talks to us about three agents. el Espíritu, Spirit, el agua, water, que es lo mismo que el Verbo, which is the same as verb, que es lo mismo que Cristo, which is the same as Christ, y la sangre.
and the blood. Entonces le hago la primera pregunta. First question. ¿Qué es lo que santifica nuestro cuerpo? What sanctifies our body? Recuerde que la Biblia dice que espíritu, alma y cuerpo. Remember the Bible says spirit, body, and soul. ¿Qué es lo que le trae esa separación a nuestro cuerpo? What brings that separation to our body? No. Tampoco. El espíritu. Porque somos templo del Espíritu Santo. The Holy Spirit, because we're a temple of the Holy Spirit. La presencia del Espíritu en nosotros santifica el cuerpo. The presence of the Spirit in us sanctifies the body. Entonces, por esto, mire, aquí entra esto es un poco fuerte, pero yo no lo escribí ni me lo inventé. And this is a little strong, but I didn't invent this. It's in the Bible. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corinthians 3, 16 to 17. Knowing not that ye are a temple of God, the Spirit of God dwelleth in you. If any man destroy the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, and such are ye. Recuerde que mi labor como pastor Remember that my job as pastor es crear conciencia, is to create es consciousness, alimentarle. is to nourish you. Pero también acuérdese que la Biblia habla de una santidad integral. But remember that the Bible speaks about an integral whole sanctification. Hago estas preguntas porque quiero que reflexionemos. And I ask these questions because I want us to reflect. ¿Por qué los cristianos no fumamos? Why Christians don't smoke? Daña el templo. Because you harm the temple. Porque ¿dónde está en la Biblia que no fumes? Where in the Bible does it say not to smoke? Pero no fumamos. But we don't smoke. Porque lo que dice la hermana, daña mi templo. Because what our sister said, it harms our temple. Pero hay cosas que nosotros no la hemos tomado tan en serio. But there are things that we have not taken so seriously. Nuestros hábitos de alimentación pueden ser peor que el cigarrillo. Our eating habits can be worse than a cigarette. Pero como no lo vemos de esta manera, no nos interesa. But since we don't see it this way, it doesn't interest us. Pero hay cosas que hacemos que pueden estar destruyendo el templo. But there are things that we do that can be destroying the temple. Y queremos que haya integridad en esa santidad. We want integrity in that holiness. Entonces, lo duro que aquí dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Eso, pregúnteselo al Señor, porque eso está está peor que lo que yo estoy diciendo. The rough part here says, if any man destroy the temple of God, him shall God destroy. Now, this is a little rough, ask the Lord. Ahora, entonces ya sabemos, el Espíritu santifica el cuerpo. Now we know the Holy Spirit sanctifies the body. Ahora, ¿qué santifica la sangre? Now, what does the blood sanctify? Es que el pecado es una cosa, pero recuerden, nuestro ser es espíritu, es alma y es cuerpo. So sin is one thing, but El remember, cuerpo lo santifica el espíritu. ¿Qué santifica la sangre? we're body, spirit, and soul, and the spirit sanctifies the body. ¿Ah? Santifica el espíritu. It sanctifies the ¿Por spirit. qué? Les voy a explicar. Why? Let me explain. Porque por medio de la sangre es que nosotros somos redimidos. So it's through the blood that we are redeemed. Y la redención es en el espíritu. And redemption is in the spirit. Dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es Es that- gracias a la sangre. It says that we're translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light, and that is through the blood. Habla de que tenemos una vestimenta blanca y resplandeciente. It says that we have a white and shining garment. Esa vestimenta es espiritual. That's spiritual. Y esa vestimenta es gracias
a la sangre de Cristo. And that garment is thanks to the blood of Christ. Pero aquí está, Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colossians chapter 1, 13 and 14. Who delivered us out of the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have our redemption, the forgiveness of our sins. La hermana Ana decía el perdón de pecados, correcto. Our sister Anna was saying Pero the forgiveness of sin. That's correct. los pecados es un problema espiritual. But sin is a spiritual problem. Por eso es que la sangre de Cristo resuelve el problema espiritual y entonces nacemos de nuevo. That's why the blood of Christ solves that problem, and we are saved. Y eso es lo que nos hace salvos. And that's what makes us saved. Entonces ya vimos que el espíritu santifica el cuerpo. We said that the Spirit sanctifies the body. La sangre santifica el espíritu. The blood sanctifies the Spirit. Entonces queda uno, el verbo o el agua, So we have one more, the verb or the water, que es Cristo, which is Christ, que es la palabra, which is the word. que santifica el alma, What does it sanctify? The soul, nuestra mente. our mind. ¿Por qué? Porque somos, por medio de la palabra, es que nuestra mente se va santificando. Why? Through the word, our mind is being sanctified. Aquí lo dice Juan 17, santificaos en tu verdad, tu palabra es la verdad. John 17:17, sanctify them in truth. Thy word is truth. La verdad nos va a hacer libres. The truth will make us free. Entonces, entiende cómo el Señor quiere ir trabajando en todas las áreas de nuestra vida. So you understand how the Lord wants to work in every area of our life? Cada día que pasa, Each day that goes by. yo me doy cuenta de la necesidad como seres que somos de que estemos en armonía. I realize the need for us to be in harmony as Porque beings. vamos a hablar de una persona que es muy disciplinada en las cosas de Dios. Let's talk about a person who is disciplined in the things of the Lord. Y yo creo mucho en la disciplina, And I believe a lot in discipline. pero disciplinada en que no falla a ningún servicio de la iglesia. Disciplined in the fact that they don't miss any service of church. Disciplinada que todos los días lo primero que hace cuando se levanta es que lee la Biblia y ora. Disciplined that the first thing they do when they wake up is read the Bible and pray. Disciplinada que no falla con sus ofrendas y con sus diezmos. Disciplined that they never miss a day of their tithes or offerings. Entonces lo vemos como una persona ejemplar espiritual. So we see them as a spiritual person. Pero si esa persona que yo le estoy diciendo que lleva toda esa disciplina cristiana But this person that I'm telling that has this Christian discipline tiene problemas emocionales no resueltos, has emotional problems not resolved. aunque lleva toda esta disciplina, tiene problemas con las personas que se rodean. Although they have this discipline, has problems with the people that surround them. Y hay casos, en nuestra congregación no pasa esto tanto, pero esto pasa en algunas iglesias donde tienen servicios todos los días. And you know, there are cases, and this happens in churches that have services every day. Y entonces esto ha pasado donde la mujer abandonó la familia para estar en la iglesia. So it has happened where the wife abandoned the family to be in church. Pero ella realmente se está escapando de su hogar. But she's truly escaping her home. Se está escapando de la responsabilidad de sus hijos. She's escaping the responsibility of her children. Se está escapando de la responsabilidad de su esposo. Escaping of the responsibility of her husband. Aparentemente está llevando una vida muy espiritual, Apparently has a spiritual life. pero ella le está huyendo a su responsabilidad como madre y como mujer, But she's fleeing her responsibility as mother and wife. porque hay áreas emocionales no resueltas. Because there are unresolved emotional areas. Creo firmemente en la liberación I firmly espiritual, believe in spiritual liberation. pero también entiendo que no todas las situaciones del ser humano es demonio. But I understand that not all situations of human beings are demons.
Hay gente que necesita liberación demoníaca, pero hay otra gente que lo que necesita es terapia psicológica. There's some Son people dos who cosas need distintas. demonic liberation, but others need therapy, which is different. Usted no le puede dar terapia a un demonio, You can't give therapy to a demon, pero no puedes liberarlo de una situación psicológica, de un trauma que esa persona tiene. Eso necesita tratamiento psicológico. but you can't liberate them from a trauma that they have. That needs psychological treatment. Pregunta, mire, cuando Jesucristo se enfrentó con la mujer samaritana, Question: when Christ Jesus found himself with the Samaritan esta woman, mujer estaba en pecado. this woman was in sin. Había tenido muchos maridos, She had had many husbands. o sea, se había casado con varios hombres, She had married many men. pero ya nadie la quería casar, entonces ya vivía con otro hombre sin casarse. So now nobody wanted to marry her, so she lived with other men without marrying. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? ¿La liberó? Liberated her. No, no le botó ningún demonio. He didn't cast out any spirit. Le dio terapia. He gave her therapy. Solamente le dio terapia. Only gave her therapy. Le habló Spoke to her de tal manera que ella fue libre. in such a way that she was free. Estaba atada, pero no era demonio. She was bound, but it was not a demon. Porque ahí hubiera dicho que, dice que Magdalena, creo que fue María que tenía 7 demonios. I think it was Mary who had 7 demons. María Magdalena tenía Mary 7 demonios. Magdalene had 7 demons. De la samaritana no dice que tenía demonios. From the Samaritan, it doesn't say she had Tenía un demons. problema She had a problem, de pecado, a sin. pero esa raíz era un problema emocional que ella tenía. But that root was emotional pain that she had. Por eso es que nosotros a veces no somos efectivos. That's why sometimes we are not effective. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento, porque a veces el problema no es espiritual. We need the help of the Holy Spirit because sometimes the problem is not spiritual. El problema es emocional. The problem is emotional. Escúcheme, ay, a veces el problema es físico, Listen, sometimes the problem is physical. porque cuando una persona tiene un dolor que no aguanta, Because when a person has a pain that they can't handle, sus emociones, yo le aseguro que va a pelear con usted. I'm sure they're going to fight with you. Porque ese dolor físico está afectando la manera emocional de actuar. Because that pain is affecting the emotion on how they act. Imagínense que un dolor físico sube la presión arterial. Listen, a physical pain brings up your arterial pressure. Hay gente que siempre tiene la presión buena, pero el dolor, cuando le toma la presión, la tiene alta. There's people who always have good pressure, blood pressure, but when they have pain and they take it, their pressure is high. Y cuando uno tiene un dolor insoportable, uno no quiere que nadie le hable. When you have an unbearable pain, you don't want no one to speak to you. Entonces uno se comporta de una manera hostil. So you behave in a hostile way. No es emoción, o sea, se afectó la emoción, pero es por el dolor físico. Your emotion was affected because of your physical pain. Entonces ve que todo está intercomunicado. You see, everything is intercommunicated. Por eso lidiar con las personas enfermas cuando están en el hospital, hay que saber y tener paciencia porque puede reaccionar mal. Usted le está visitando y no lo quiere ver. That's why dealing with people who are in the hospital sick, you have to know how to deal with this because they might not want to see you. De hecho, cuando yo voy a visitar a un enfermo, pregunto primero si me quiere ver. In fact, before I go visit a sick person, I ask if they want to see me. Hay gente que cuando está enferma no quiere que lo visiten, no quiere que lo vean. Because there are sick people who don't want no one to visit them, no one to see them. Y uno tiene que respetar esa situación. And you have to respect the situation. Entonces, ve que qué importante es que haya una armonía en todo nuestro ser. So you see how important it is for there to be harmony in Y eso our es being. santidad en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. And that's holiness in the soul, in the body, and the spirit. Señor, trabaja en nuestra alma. ¿Qué hay en el alma? Las emociones, What do we have in the soul? Emotions, el intelecto, las decisiones, knowledge, decisions, todo nuestro conocimiento. all that we know. Y la palabra que es Cristo, que es el verbo, And the word Christ, the verb, cuando somos expuestos a la palabra, esa palabra empieza
a transformar y a renovar nuestra mente. When we're exposed to the word, it starts to transform and renew our mind. Y nosotros empezamos a cambiar la manera de ser porque viene una transformación mental. And we start to change our way of being because of mental transformation. Pero hay una lucha entre el cuerpo, porque ahora mi mente empezó a ser renovada. But there's a fight with the body because my mind started to be renewed. Pero mi cuerpo se opone. But my body opposes. Dice, no, yo he trabajado mucho esta semana, hoy es viernes. So no, I've worked a lot this week, it's Friday. El cuerpo me está pidiendo cama, hoy no voy a la iglesia. The body wants to sleep, I'm not coming to church. Mentalmente usted dice, ay, no quiero. Usted en su mente dice, quiero ir, pero su cuerpo dice, no, quédese acostado. Mentally you say, I want to go, but your body says, no, stay in bed. Y es una lucha que vamos a tener entre la carne, entre nuestra mente y a veces entre el espíritu. And it's a struggle we're going to have between our flesh and our spirit. Pero Dios quiere santificar todo nuestro ser. But God wants to sanctify all our being. Y que usted sea una persona integral. And for you to be an integral person. O sea, cuando yo hablo de integral, es que todo su ser, espiritual, alma y cuerpo, esté trabajando en armonía. Or a holy person. So that means that your spirit, your soul, and your body are working in harmony. Cuando un solo órgano nos falla, When only one organ fails us, hay problemas. there's issues. Y cuando es un órgano vital, And when it's a vital organ, más. even O more. sea, cuando a una persona le empieza a fallar los pulmones, When your lungs start to fail, o el corazón, or your o heart, el páncreas, or your pancreas, porque son órganos vitales. these Y are vital organs. yo recuerdo con el papá de mi esposa I remember with my wife's dad, que cuando él empezó a fallar el corazón, when his heart started to fail, todos los órganos empezaron a fallar. all his organs started to fail. Pero lo primero que le falló fue el corazón. But the first thing that failed was the heart. Y ahí empezó a fallar todo. Then everything else started to fail. Y por eso es que cuando usted anda mal emocionalmente, a la larga, usted dice, yo soy un creyente, yo amo a Dios. And that's why when you're not doing well emotionally, in the long run, you're going to say, I'm a Christian, I love God. Pero emocionalmente afectado, usted trata mal, mejor dicho, corra de usted porque usted trata mal a todo el mundo. You know, the people run from you because you mistreat everybody because of your emotional pain. Y entonces, si ama a Dios, Yes, you love the Lord, pero hay algo en su sistema emocional que la afecta. but there's something in your emotional system that is affecting you. Es como que usted tuviera una piedra en el zapato y cada que pisa ahí se le siente ahí. It's like you have a rock in your shoe and every time you step, you feel it. Entonces, alguien viene para darte cariño, pero es que tú estás pisando esa piedra. And someone comes to give you love, but you're stepping on that rock. Y en vez de dar cariño, responde feo. Instead of giving love, you respond the wrong way. Tampoco es usted el problema, es la piedra que tiene. You're not the problem, it's the rock you have. ¿Y qué es esa piedra? And Una what's that situación no resuelta An unresolved situation en el pasado. in the past. Termino con esto. Finish with this. Los psicólogos han identificado que todo ser humano tiene unas etapas de vida bien marcadas. Psychologists have determined that all human beings have a well-marked stages. Inclusive hay una etapa en la niñez, There's a stage in childhood, y yo creo que esto es parte de lo que el diablo ha confundido, o mal confundido, and this is part of what the enemy has confused. porque hay una etapa en la niñez donde las niñas se van con las niñas There's a stage in childhood where girls leave with girls y los niños con los niños, and boys with boys. y no son ni lesbianas ni homosexuales. And they're not gay or homosexual. Pero usted ve que hay una etapa de la niñez donde los niños no quieren estar con las niñas sino con los mismos niños. There's a stage in childhood where boys want to be with boys and not girls. Y quieren jugar juego de niños con los niños. And they want to play boy games with boys Y las niñas con las niñas. and the girls with the girls. Entonces, eso es normal dentro del desarrollo del ser humano. That's normal in the human development. Pero lo interesante es que cada etapa de la vida del ser humano tiene una crisis. But the interesting thing is that each stage has a crisis. Y cuando esa crisis no se supera, eso es lo que le llaman trauma.
And when that crisis is not overpassed, that's a trauma. Que cada que usted va a pasar una etapa, tiene que superar esa crisis. Every time you're going to go to a new stage, you have to overcome Pero that crisis. al no superarla bien, entonces queda cargando usted un trauma de esa etapa. And when you don't overcome it well, now you're carrying a trauma from that stage. Y ahí es cuando vemos personas ancianas cargando un trauma de la niñez, por allá. And that's where we see an elder person carrying trauma from their childhood. Y uno dice, pero ya una persona tan adulta, dice, pues, parece que fuera más chicle. O sea, quisiéramos ponerlo con los niños abajo. And that's where we say this adult, elder person, we should put them with the children downstairs. Físicamente ha habido un desarrollo, pero hay un trauma que está cargando Physically, there was a development, but there's a trauma they're que carrying, le hace comportarse como un niño. which makes them behave as a child. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos sanidad en todas las áreas. That's why we need healing in all areas. Y voy a ver si le aviso con tiempo, pero vamos a tener tiempo de sanidad interna We're going to have a moment of interior healing. para orar aquí, para que pedirle al Señor que nos ayude en esa área. Pero todo esto que he tratado hoy ayuda a sanidad. To pray here and ask the Lord for healing, but all this I spoke about today brings healing. Porque acuérdese que cada cambio comienza cuando usted se da cuenta que algo está mal. Remember, each change starts when you realize something is wrong. Muchas cosas que yo hacía antes, yo pensaba que era lo mejor. Many things that I used to do before, I thought it was best. Pero por eso dice la Biblia, la verdad os hará libres. That's why the Bible says the truth shall set you free. Cuando me di cuenta que eso que yo estaba haciendo no era al contrario, me estaba destruyendo, entonces esa verdad me liberó. When I realized what I was doing wasn't benefiting me, but destroying me, the truth liberated me. Ahí en su puesto, oramos así. There where you are, we pray to Mi the Lord. Dios, tú eres un Dios creador. Lord, you are a creating God. Y cada ser humano aquí, cada persona aquí, And every human being here, every person en here, este lugar, in this place, y los que se han conectado, and those connected, tú nos has creado. you've created us. Y somos seres espirituales And we're spiritual beings que tenemos un alma who have a soul, y vivimos en este cuerpo. and we live in this body. Pero mi Dios, en esta noche te pedimos que haya armonía, But Lord, today we ask you for harmony, que traiga sanidad interna, to bring internal healing, sanidad emocional, emotional healing, sanidad física. physical healing. Creo, Señor, espiritualmente, tu sangre nos ha limpiado y nos ha redimido. Lord, I believe that your blood has redeemed us and cleansed us. Y creemos que tú nos has dado ese regalo de la salvación. And we believe you have given us that gift of salvation. Pero, Señor, que nosotros mismos no nos quitemos ese jacket de la salvación, But Lord, that we ourselves may not take off that jacket of sino que salvation, nos vistamos con él, but rather dress with it, que lo cuidemos. to take care of it. Que, Señor, sabemos que nuestra santidad vino de ti, Lord, that we know that our holiness came from you. pero te pedimos nos ayudes a mantener esa separación But we ask you to help us keep that separation y a entender el propósito de tu separación para con nosotros. and understand your purpose of separation with us. Santifica todo nuestro ser, Sanctify our whole being. como lo dice Tesalonicenses 5:23, As Thessalonians 5:23 says, que todo nuestro ser sea santificado. that all our body may be sanctified. Te damos gracias Give you thanks. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Dele fuerte el aplauso al Señor. Alicia nos despide en oración.